Bueno, yo sinceramente desde que se anunció he estado un poco casi contando los días hasta llegar hasta hoy, incluso acostumbrado al míster y saber cómo él plantea siempre los partidos de pretemporada, ¿no? Que juegas uno, descansas otro, tal. Yo pensaba, ostras, y si el partido contra el Arsenal no me toca, ¿no? Y eso me da bastante ansiedad, vamos, pero bueno, por suerte parece que sí, que me toca. No lo sé, vamos a ver esta noche, que igual el míster de repente dice que no. Pero bueno, que ha sido un partido que he tenido en mente durante todo este tiempo. Además me hace mucha ilusión como enfrentarme a un Arsenal ganador, un Arsenal que viene de ganar la Premier, de llegar a una final de la Champions. Y yo el tiempo que estuve allí estuve en una época más transicional, dentro de que todo y eso ganamos 6 títulos, pero para el Arsenal era una época de transición. Mi objetivo cuando estaba allí era siempre pues devolver al Arsenal a las posiciones donde tenía que estar, ¿no? Y al nivel donde estuvo y donde se merecía estar y bueno, poder enfrentarnos a ellos con ellos habiendo conseguido ese objetivo, ¿no? Y ya volverse a encontrar entre los grandes de Europa, pues a mí me hace especial ilusión, la verdad. Bueno, yo estuve ahí 10 años, entonces a lo largo de esos 10 años vivimos temporadas muy distintas. Las primeras temporadas que yo estuve ahí seguimos entrando en Champions, eran los últimos años de Wenger, incluso el año que el Leicester gana la Liga, nosotros terminamos segundos. Me refiero que seguíamos siendo un Arsenal competente, ¿no? Competidor en Europa. Luego con Wenger también conseguí mis primeros títulos. Luego llegó Unai, ¿no? Que con Unai creo que el fútbol nos fue bastante injusto, que una temporada con 75 puntos nos quedamos fuera de la Champions y además perdimos la final de la Europa League, ¿no? Y bueno, lo destituyeron al poco tiempo, pero me refiero, era un poco engañoso también como los resultados comparados con el fútbol que se ofrecía. Y bueno, luego las primeras temporadas de Mikel, que fueron difíciles porque también fueron los años del COVID, pero aún así ganamos una FA Cup y ganamos un Community Shield que yo creo que en un momento donde se cuestionaba la posición de Mikel en esos primeros años también le dio como esa fuerza para ahora convertirse en un poco el estandarte del Arsenal, ¿no? Que el Arsenal había sido un club eh, que tenía un entrenador muy relacionado a su escudo, ¿no? Que era Arsene Wenger, igual que el United con Ferguson. Eh, entonces creo que era difícil, ¿no? Volver a conseguir ese perfil de entrenador que pudiera ser casi omnipresente en el club. Y creo que Mikel lo está consiguiendo, ¿no? Creo que son dos entrenadores incomparables, pero bueno, Mikel ya lleva ahí, no sé si 5 o 6 años y bueno, ahora el ver al Arsenal y incluso por sus jugadores, su forma de jugar, es fácil relacionarlos con Mikel, ¿no? Y creo que eso es un trabajo muy difícil de conseguir, que lo está haciendo muy bien y que bueno, que todo el trabajo que lleva haciendo está dando sus frutos. Bueno, creo que será un poco extraño los momentos anteriores. Luego, yo cuando estoy dentro del campo pienso poco en todo lo que rodea al partido. Pero sí que, bueno, supongo que el ver que hay una camiseta del Arsenal dentro del campo y que no se la tengo que pasar a ese, pues será extraño. Ya es verdad que en los últimos años ya hace mucho que no, que eso no está en mi consciente, ¿no? Pero bueno, más que eso, creo que es como todo mucho más simbólico, ¿no? O sea, la profundidad del valor que tiene este partido para mí. No deja de ser también un partido de pretemporada donde al final es otro tipo de presión, es otro tipo de disfrute, es otro tipo de partido. Pero bueno, de todas formas, eso pues simbólicamente tiene una importancia muy superior para mí. Dentro del campo lo disfruto o no lo disfruto depende de lo que esté pasando en el campo, no fuera.
O sea, hay partidos que igual son de pretemporada, pero te tiras 10 minutos corriendo detrás del balón y pues para mí eso no es disfrutarlo. Entonces, pues bueno, todo dependerá de cómo pase, pero de todas formas se pueda disfrutar más o menos dentro del campo. Bueno, vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de Europa, finalistas de Champions y ganador de la Premier. Probablemente sea un partido en el que nos toque más sufrir a nosotros, pero bueno, de todas formas es ilusionante el también como preparativo del año que nos viene, ¿no? Que es un año que vamos a competir en Champions y que tenemos que también bueno, tener la capacidad de estar a la altura en todas las competiciones que juguemos. Entonces creo que bueno, que este tipo de partidos a nosotros nos beneficia un montón en nuestra preparación. Sí, la verdad que sí, he sentido mucho bueno, el calor de los aficionados del Arsenal y de la Premier, incluso este año cuando ganaron la Premier hubo muchos aficionados que me escribieron, que me mandaron mensajes, incluso colegas, compañeros, gente del club, porque bueno, porque al final es obviamente se celebra a los jugadores que están ahí en ese momento, ¿no? Pero bueno, esos años de transición también forman parte de los futuros éxitos, ¿no? Cuando aquí ganamos la Copa, yo me acuerdo que nosotros intentamos recordar a muchos jugadores bueno, que han sido importantes para este club o no importantes, simplemente que han formado parte del club y que han sido importantes para que en el 2022 se consiguiera una copa, ¿no? Y que esos jugadores pues no estaban en ese momento en el club, pero bueno, forman parte de su historia y de ese trayecto. Entonces, pues bueno, sentí que bueno, que el Arsenal hizo un poco lo mismo conmigo, ¿no? O sea, se acordó de mí en ese momento y eso fue algo muy, muy bonito también. Bueno, yo creo a nivel personal, mi primer título, que fue una FA Cup, creo que fue en el 2015. Al ser el primer título, también fue mi primera temporada como profesional. Lo gané junto a Mikel, Santi Cazorla, Nacho Monreal, que han sido como pilares a la hora de mi aprendizaje como futbolista. Pues creo que es uno de los más especiales también por ser el primero. Recuerdo mucho pues eh, bueno, el salir con el autobús al día siguiente por Londres. Bueno, son los primeros recuerdos que luego los volvería a vivir, ¿no? También con el Arsenal y aquí en el Betis, pero bueno, al ser el primero se quedó eso como bueno, un recuerdo que me dejó muchísima huella. Bueno, entre los 16 y los 26 años, ¿no? Dejas de ser un adolescente para convertirte ya en un adulto bueno, llegas con unas responsabilidades muy distintas a las que te van, ¿no? Y bueno, mi viaje tanto dentro del fútbol como fuera del campo ha sido un viaje, digamos, muy concreto y muy interesante, diría yo, muy curioso. Y eso solo he podido hacerlo porque estuve en esa ciudad, estuve en ese club y se dieron como em, bueno, se dieron unas condiciones muy concretas pues también para la exploración, ¿no? Y para el conocerme y tanto como me trató el club, la libertad que tuve, como la ciudad se comportó conmigo y bueno, eso forma una parte muy importante de cómo soy yo, ¿no? Entonces pues bueno, fue eso un viaje de 10 años con un principio y un fin muy, muy distintos y con un aprendizaje mm, bueno, muy importante para mí. Em, si te soy sincero, con mucha inconsciencia. O sea, cuando a mí con 16 años me llega el Arsenal y me dice, vente aquí a jugar. Yo no era para nada consciente de todo lo que implicaba
bueno, ser un futbolista profesional y, o sea, yo era lo que siempre había querido, ¿no? Pero es como que tú no eres consciente de todo lo que implica eso. Y a la vez, pues yo deseaba que lo primero que iba a hacer por la mañana era ir a entrenar, no tenía que ir al instituto, bueno, salir también de mi pueblo. Bueno, habían como muchas cosas bueno, que a mí me hicieron muchísima ilusión y como que un chavalillo de 16 años no sabe ver toda la imagen entera de lo que luego representa, ¿no? Y cuando ya estuve ahí mis primeros años, de poco a poco empezaba a entender pues lo que implicaba esa decisión que tomé, ¿no? El estar lejos de mi familia, de mis amigos, el vivir en otra ciudad, el empezar a construirte de cero otra vez pues un poco tu casa. Luego ya cuando con 26 me voy del Arsenal al Betis, fui mucho más consciente de lo que significaba ese cambio de vida, ¿no? Y bueno, y ahora también con 31 años pienso en ese niño de 16 años y también pienso en cómo yo crecí, ¿no? Y me acostumbré a lo que era el Arsenal, que el Arsenal era como mi normalidad, digamos, y ahora estando aquí, ¿no? Lo veo desde fuera y ves pues la inmensidad también que tiene ese club, ¿no? Que para mí de repente era lo normal. Entonces, pues bueno, a toro pasado, ¿no? Y muchos años después se ven unas cosas distintas a como uno las veía con 16 años. Con 16 años te llama al Arsenal y bueno, pues simplemente te vas. Para mí el primer choque cultural fue el roast dinner, que el roast dinner es una comida que se hace ahí los domingos, que siempre se come lo mismo y se come a las 3 de la tarde y luego por la noche, si tienes hambre, te comes lo que ha sobrado del mediodía. Esto podría ser una comida familiar que hace todo el mundo, lo que pasa es que en toda Inglaterra se come siempre lo mismo. Y yo cuando llegué no lo entendía para nada. Es más, lo detestaba cuando llegaba el domingo, yo solo quería irme con alguien a comer a otro lado. Y las últimas veces que fui a Inglaterra busqué un sitio específico donde hicieran un roast dinner vegano para ir a comer. Entonces, pues bueno, eso explica bastante bien mi viaje allí. ¡Buah! Sí, 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 sí. Ese es mi partido de debut. ¿Ese contra quién jugaste? Mira, ese es mi partido de debut. Yo en el Arsenal, o sea, yo en el Barça, cuando en la cantera, yo fui extremo derecha. Jugué un partido de lateral derecho, 2 o 3 partidos, y justo en uno de esos partidos estaba el jugador del Arsenal y voy al Arsenal de lateral derecho. Bueno, yo llego a ese partido de lateral derecho y el extremo del Watford me hizo un traje en 5 minutos. Yo no sabía por dónde me atacaban. Y el entrenador me dijo, Héctor, ponte extremo. Y ganamos 1-0 porque metí yo el gol en el minuto 85. Entonces ese fue mi debut con el Arsenal. A partir de ahí estuve casi dando clases particulares de defensa con Steve Bold, que fue la pareja de central de Tony Adams. Y ahí aprendí pues todo lo que sé de defender, pues lo aprendí allí. Y ese fue mi partido de debut. Eso sería junio, julio de 2011. Mi debut yo salgo por Arteta, eso es una prórroga contra el West Brom en la Carling Cup, eso sería 2013. Ganamos en los penaltis, el último penalti lo marca Nacho Monreal. Y yo en la prórroga estoy calentando y me llama Wenger y me dice, vas a salir de medio. Y yo le digo, jaja, porque pensaba que estaba de broma. Y me dijo, no, 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 que vas a salir de medio. Y dije, ¿qué dices? Digo, ¿qué hago? Me dice, bueno, pues ponte delante de los centrales y no la pierdas. Y así fue mi debut con el Arsenal. El partido iba 1-1, acabamos 1-1 y ganamos en los penaltis con un gol de Nacho Monreal. Curioso, ¿no? Al fin y al cabo que yo saliera por Arteta en ese partido y luego Arteta pues acabará siendo una de las personas más influyentes, ¿no? En mi carrera, que llegó a ser mi entrenador
y bueno, luego salí del club estando el de entrenador, ¿no? Así que, bueno, igual hasta metafórico. Come on, you Gunners.